Dice así la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 33. 34, vamos a leer. Vamos a leer mejor del 35. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Vamos solo a darle lectura a estos versículos que son los introductorios a esta meditación de esta tarde con respecto a la última semana de Jesús en la tierra. Le vamos a pedir a la pastora que ore por la palabra ya de ella. Dios eterno y buen Padre celestial, agradecemos en este día la oportunidad que nos das para alabar y exaltar tu santo nombre, mi Señor. Y a través de tu Hijo amado Jesucristo podemos entrar a tus atrios, a tu morada, mi Señor. Y en este día prepara nuestras vidas, Señor, para poder recibir de tu palabra dentro de nuestros corazones, Señor. Porque como somos hechos cuerpo y espíritu y alma, Señor, nuestro espíritu también debe alimentarse de esa palabra viva, Señor, que emana de ti, oh Dios amado. Danos un entendimiento para recibir tu palabra, para entenderla, Dios mío, y por sobre todo, Señor, para ser hacedores de tu palabra, porque oír tu palabra también significa, Señor, ser hacedores de ella. Bendice todo este trabajo, Señor, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos amados, queridos auditores que nos escuchan por este medio virtual, agradecemos a Dios esta oportunidad y como ya lo habíamos dicho, les saludamos cariñosamente en el amor de Jesús. Bien, con este versículo se produjo el domingo pasado lo que se conoce como el domingo, ¿cierto?, la entrada triunfal a Jerusalén, y donde toda la población israelita junto a sus discípulos reciben a Cristo con una alegría, un gozo extraordinario. Y aquí viene entrando aquel que la multitud decía: bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo alababan y así vitoreaban a aquel que venía sentado en un pollino de asno, que era Jesucristo. Y la naturaleza de Jesucristo, el que venía en ese pollino y que venía entrando y que sería la última vez que él entraría a Jerusalén, porque ella nunca más saldría de allí como entró, sino que saldría glorioso, victorioso, levantado y resucitado por el mismo Dios. Entonces este Cristo que nació, que era Hijo de Dios, la Biblia nos enseña que Dios engendró a través del Espíritu Santo a Jesús en el vientre de María. Y Jesús desde su nacimiento nos dio señales de humildad, nos dio señales e instrucción de sencillez. Él nació en un pesebre, le decimos establo, pero en realidad era un chiquero, como llamamos hoy día, un establo donde hay pipí de animales, que hay garrapatas. Es absolutamente insalubre. El verdadero Hijo de Dios, el Hijo de Dios, teniendo toda la grandeza del mundo, nos vino a enseñar y a darnos lecciones de humildad. Y nos cuesta a veces ser humilde. Él desde el día en que nació nos comenzó a dar lecciones de humildad. Y deseamos, hermanos amados, hacer un pequeño análisis de los días que Jesús estuvo en la tierra, para que usted comprenda de alguna manera somera el sufrimiento, el sacrificio, el dolor, la tristeza que Jesús sufrió en las áreas físicas, en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Y anhelamos que usted pueda caminar con nosotros al Gólgota, en aquel lugar en que Jesús le aconteció suceder. Esto hace más de 2000 años que murió Jesús, que pasó en un día viernes como hoy, en todo el mundo de los distintos
lenguajes y partes del mundo se celebra hoy día la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el día en que Jesús murió. Bien, amados hermanos, el contexto histórico en que Jesús vive es que Israel estaba bajo el dominio romano y bajo de uno de los emperadores más crueles que había visto el imperio romano. Y este hombre se llamaba Augusto Tiberio César, de edad de 73 años, quien gobernaba Roma, y como procurador de Jerusalén se encontraba don Poncio Pilatos. El sumo sacerdote de la época era don José ben Caifás, desde el año 18, designado por el procurador Valerio Crato, antecesor de Pilato, porque el sumo sacerdote era una designación política, no religiosa en el tiempo de Jesús. Bien, amados hermanos, como ya hablamos, Jesús entró montado en un pollino de asno y la gente lo recibió como un rey, como alguien que entraba. Por eso tiene por título la entrada triunfal en Jerusalén, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había un gozo, una alegría, una manifestación de la ciudadanía extraordinaria, como que es alguien sumamente especial y extraordinario y amado y querido por la sociedad de aquel entonces, tanto así que lanzaban palmeras, sus mantos, para que pasara Jesús en señal de reconocimiento de su posición. Y allí Jesús entra y lo primero que hace después es la purificación del templo. Estamos hablando del día domingo pasado. Lo que hace Jesús es limpia el templo, y usted ya conoce la historia, que el templo se había transformado en un lugar de negocio, en un mercado donde se transaban la economía, y las personas habían trastocado todos los valores cristianos. Jesús nos enseña con esto que Él es la única vez en la que Él se molesta gravemente contra los propios judíos y echa por tierra todo este mercadeo, todos estos negocios, esta feria que estaba allí donde las personas procuraban ganar dinero. Por eso que la Biblia nos señala a nosotros que Cristo echó por tierra todo este negocio que tenían los judíos, y por eso también los judíos no lo querían destruir, porque cuando un hombre habla verdad, la sociedad no lo trata bien. Pero Jesús les dijo a los fariseos: habéis hecho la casa de mi padre en cueva de ladrones. Entonces la Biblia nos señala que eso hizo el día domingo. El día lunes 3 de abril, los discípulos cuestionan la autoridad de Jesús, y también Jesús habla sobre los labradores malvados. El día martes 4 y miércoles 5 de abril, es decir, el martes y miércoles de esta semana, Jesús habla sobre la cuestión del tributo. Le preguntan a Jesús y le dicen: Maestro, ¿es correcto dar el tributo al César? Y Jesús le dice: ¿de quién es esa moneda? ¿Qué inscripción tiene? Y le dice: la del César. Entonces esa moneda por un lado decía Mac Pontifex, que significa sumo pontífice, y en la otra decía Ave Augusto Ti Caesar Divini, que significa salve divino Augusto Tiberio César. Y esa moneda Jesús le dijo: dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y además de eso, le preguntan los saduceos sobre la resurrección, que había una mujer que había tenido 7 esposos, y el que ahora había muerto, y le preguntaron: ¿de quién será esa mujer en la resurrección? Y Jesús enseña sobre lo mismo y dice: los hombres de esta generación se casan y se dan en casamiento, mas no será así en los cielos, porque ya no se casarán ni se darán en casamiento aquellos que han tenido por bendición recibir la vida eterna. Después le preguntan: ¿de quién es hijo el Cristo? Y Jesús responde claramente de que Él es el Hijo de Dios.
y de eso no tenemos ninguna duda. Entonces, también dice, la Biblia señala que ese mismo día, miércoles, Jesús predice la destrucción del templo. Jesús predice las señales antes del fin. Y eso es más o menos lo que está pasando de manera cronológica en este tiempo que Jesús estuvo en la tierra. A la edad de 33 años, en estas últimas semanas, Jesús, que está en Jerusalén, en la capital de Israel, el día jueves 6 de abril, ya se realiza el complot para matar a Jesús. Ya las personas, los fariseos y la casta sacerdotal y política de Israel ya estaba haciendo planes para matar a Jesús, porque Jesús era un tipo extraordinario, un ser sobrenatural. Su fama se había extendido a todos los rincones de Israel y de fuera de Israel. Entonces, también Jesús en este mismo día jueves hace un milagro extraordinario. Jesús hace un milagro sobrenatural. Se para frente a la tumba de Lázaro y le ordena. Él no le consulta, le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro le dice: sal fuera. La muerte había aprisionado a Lázaro. Su cuerpo estaba putrefacto. Su cuerpo estaba en descomposición. De alguna manera que no logramos entender, ese cuerpo en putrefacción, en descomposición, volvió a la vida, retornó a la vida. Las garras de la muerte no pudieron tomar la vida de Lázaro, porque la voz del maestro decía: Lázaro, sal fuera. Y Jesús le había dicho a su hermana que aunque la persona, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí Jesús realizó un milagro extraordinario. Y eso fue el colmo para los fariseos, porque toda la gente lo aclamaba, porque nadie antes que él había levantado hombres muertos. Él había levantado al hijo de la viuda de Naín. Le había dicho: joven, a ti te digo, levántate. Su fama era extraordinaria. Todo el mundo quería conocerlo y saber de él. Entonces le deseaban matar, porque él también le decía a la clase religiosa que eran hipócritas, que ponían pesadas cargas sobre los demás que ellos no podían llevar, que diezmaban las cosas simples y de sus grandes negocios no diezmaban. Y Jesús le dijo a la multitud: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y allí Jesús también ese día jueves realiza lo que conocemos nosotros como la institución de la Cena del Señor, que lo hace en el libro de Lucas capítulo 22. Y esta cena se realiza el día jueves entre las 19 a 22:30 horas aproximadamente. Entonces Jesús señala en la palabra del Señor de manera extraordinaria lo siguiente. Él dice que la Biblia dice que Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y él allí instituye la cena del Señor. Él disfruta esta cena recordando la Pascua de Israel, pero desde ese instante Él no nos impuso a nosotros las Pascuas, el Pasá de Israel. Nosotros no tenemos que comer la Pascua de Israel, porque Jesús cambió este sacramento por la cena del Señor. Ya no tenemos que comer cordero con hierbas amargas, no tenemos que hacer eso, sino tenemos que comer el pancito sin levadura y del jugo o del fruto de la vid. Entonces Jesús instituye esta cena del Señor. Y el día viernes 7 de abril, de madrugada en la tarde, noche, Jesús está orando en Getsemaní. Está orando en el huerto de Getsemaní. Y allí Jesús es arrestado más o menos como a la 1 de la madrugada.
Y la Mishnah, que es como el derecho procesal judío, dice que ningún preso puede ser llevado al sumo sacerdote antes de la primera ofrenda de la mañana. Y la primera ofrenda de la mañana era a las 3 de la mañana. Por lo tanto, Jesús es llevado a la casa del ex sumo sacerdote, suegro de Caifás, y allí a Jesús lo abofetean. Allí comienza ya el sufrimiento de Jesús. Allí Él va como reo, va detenido como un delincuente, va amarrado sus manos, y allí las personas le preguntan y lo abofetean, y además le cubren sus ojos con venda y le dicen: profetiza, ¿quién te golpea? Y allí empezaron a bofetear y a castigar en su rostro, en su carita a Jesús. Ese es el Jesús que ya comienza, está en el primer libro, en el Evangelio de Juan 18, 22. También en Lucas 22, 54 vemos cómo el propio apóstol Pedro niega a Jesús. Frente a él Jesús ve cuando Pedro lo niega cara a cara. Dice Jesús: Pedro, no tengo nada que ver con este hombre. Él habla palabras groseras y niega a Jesús cara a cara. Imagínense cómo se sintió Jesús. Pedro, el que le había dicho: aunque todos te dejaren, yo siempre estaré contigo. Ese que procuró dar la vida, que tomó una espada para defender a Jesús, ahora lo negaba. Imagínense que Cristo lo amaba a Pedro como amaba a todos sus discípulos. Y ahora cara a cara Pedro lo niega. Jesús es encarnecido y azotado. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 63, yo se lo voy a leer, dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. ¡Fa! ¡Pa! Golpeaban el rostro de Jesús y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas delante de la presencia de Jesús. Y ya Jesús está llorando, porque cuando uno lo golpean, le dan una bofetada, los lagrimales actúan de manera automática, por decir, de manera instantánea, y se empiezan a producir las lágrimas. Son las lágrimas que Jesús está derramando. Y la Biblia nos enseña que después llevaron a Jesús ante el concilio y trajeron numerosos testigos falsos. Usted ya conoce la historia. Y ninguno de ellos fue castigado, porque la ley establecía que cuando ellos tenían un testimonio falso debían recibir la misma condena sobre aquel que estaban atestiguando. Y la Biblia dice también que los juicios comenzaban siempre atestiguando la inocencia de la persona que estaba siendo procesada, y nunca un juicio que involucraba la muerte podía llevarse antes de la Pascua de Jehová. No podía hacerse. Y además el sumo sacerdote no podía ser juez y parte. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que Jesucristo estaba siendo golpeado, Jesús estaba siendo lastimado y herido. Entonces la Biblia nos enseña que le preguntaron a Jesús, el propio sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Jesús no dijo: yo soy el Cristo, le dijo: tú lo has dicho. Y la Mishnah establece que la persona que para ser acusada de que tenía prerrogativas divinas debía decirlo explícitamente, y Jesús no lo dijo. Lo que quiero señalar es que todo el proceso judicial de Jesús fue una farsa, todo, de principio a fin. Y allí estaba Jesús. Entonces, en el propio concilio,
en el lugar donde estaban los más grandes fariseos, los maestros de la ley, los hombres que más conocían la Torá, los hombres que más tenían que tener misericordia, los hombres que más tenían que tener compasión, que tenían que ser los más justos, estaban siendo totalmente injustos. Entonces ellos, amados hermanos, empezaron a golpear a Jesús. ¡Pah! En su cara. Otro combo. ¡Pah! Los que hemos recibido combo por diferentes razones sabemos el dolor que eso causa. Seguramente rompieron sus narices, seguramente rompieron sus labios. Además de eso, lo escupieron. Al propio maestro, aquel que todos veneraban y alababan, ahora lo estaban escupiendo como un delincuente. La saliva de estos sumos sacerdotes sobre la cara de Jesús, los combos de estos sumos sacerdotes en el rostro de Jesús. Y Jesús seguramente empezó a sangrar profusamente. Y por eso que Jesús es nuestro maestro, porque Él nos dice: ejemplos dejo, ejemplos doy, para que así como yo hago, vosotros también hagáis. Jesús tenía todo el poder del mundo, todo. Jesús podía darle vista a los ciegos, levantar a los muertos, caminar sobre el mar de Galilea, pero allí guardó silencio para que se cumpliese lo que decía Isaías: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y nosotros le tuvimos por herido, por abatido de Dios, mas Él no abrió su boca. Y después Jesús fue llevado a Pilato, y los guardias, amados hermanos, lo golpearon, le ensartaron una corona de espina en su cabeza, y también le desnudaron y golpearon su cuerpo por todas partes con la plumblata o un flagelo, que son las herramientas con las que se golpeaba, y lo hicieron pedazo. Cada latigazo abría su cuerpo. Ellos golpeaban primeramente la parte frontal del ser humano y rasgaban todo esto, y con el dolor la persona se encogía, entonces golpeaban la espalda y las carnes se abrían. A Jesús a esa altura ya estaba hecho un guiñapo humano. En Jesús ya no estaba quedando fuerza para Él. Lo habían destrozado. Primero donde el sumo sacerdote, los guardias lo golpearon. Después, antes de ser presentado a Sanedrín, Jesús fue golpeado con palos. Y después en el Sanedrín, Cristo estaba siendo golpeado con puñetazos y escupitazos. Y ahora los romanos lo habían hecho pedazos, lo habían destruido, lo habían humillado y le habían puesto de burla un manto para Él. Y Él fue camino al Gólgota. Y allí las mujeres, cuando lo vieron, las mujeres que lo conocían, María Magdalena, Marta, las mujeres que lo conocían, lloraron por Jesús. Lloraban porque vieron su rostro, vieron su cuerpo ensangrentado, vieron su cuerpo, su carita totalmente desfigurada, la sangre brotando por su cuerpo, y lloraron al ver a Jesús. Y Jesús les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y allí llegó Jesús al Gólgota y lo crucificaron. Estaba solo. Jesús estaba solo. No estaban sus discípulos. A veces tú te puedes sentir solo, puedes recurrir a Cristo, porque Cristo también estuvo solo. Él sabe de soledad. Jesús había sido abandonado por sus amigos, por sus discípulos. Él sabe de abandono. Jesús lloró. Él sabe de dolor, de tristeza. Él sabe de sufrimiento, porque Él, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por todos nosotros. Santo es el Señor. Él no abrió su boca, porque allí en la cruz sucedió algo en lo espiritual tremendo. Todos los demonios del mundo, el mismo Satanás gritando voz, alegría, porque el Hijo de Dios, porque Satanás lo conocía, porque era el Hijo de Dios, porque un día Satanás fue un ángel y alabó a Jesucristo que estaba a la diestra del Padre.
Todos los demonios del mundo allí estaban acosando a Cristo. Y también en su cuerpo, su alma, Él cargaba el pecado y la maldad de toda la humanidad. Asesinatos, violaciones, robos, mentiras, homicidio. Toda la maldad del mundo Jesús la cargaba en su brazo. Por eso la Biblia dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y allí Jesús, en un día viernes como hoy, a las 3 de la tarde, su cuerpo perfecto no soportó el dolor, no soportó el sufrimiento, y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Jesús inició su ministerio cuando leyó en la sinagoga la parte del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Él leyó en la sinagoga porque Jesús era levita. María era levita y le dio a su hijo Jesucristo el sacerdocio levítico. Por eso Jesús tenía derecho a leer la Escritura. Y además, por el lado de su padre, era rey de Judá, porque su padre adoptivo, como fue José, le dio esa prerrogativa. Y Jesús inició su ministerio leyendo la palabra. Y Jesús terminó su ministerio citando el Salmo 22, versículo 1 de David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cita las Escrituras, empieza y termina las Escrituras. Y a las 3 de la tarde Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió por ti y por todos nosotros. Dios te bendiga. Amén. Bien, mi esposa va a hacer una reflexión antes de iniciar la Santa Cena. La vamos a iniciar de forma inmediata. Yo voy a oficiar como pastor ordenado de la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal y también como ministro de Dios. El Señor nos bendiga. Mi esposo me pedía que hablara un poquito sobre el pan. En breves palabras vamos a hablar que el pan representa el cuerpo de Cristo. El pan que para nosotros los chilenos es indispensable, que cuando quizá estamos desayunando, si nos falta el pan, nos falta todo. Bueno, así es Jesús también. Él es el pan de vida. Él es el pan que si a nosotros nos falta Él, también nos falta todo. Dice en el Antiguo Testamento, hubo maná que alimentó al pueblo de Israel, mas Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Él alimentó allí multiplicando el pan para que su pueblo fuera alimentado. Él dijo que Él era el pan de vida, ese pan que descendió del cielo, el pan que Él lo partió, porque cuando Él lo partió, allí también así iba a ser su cuerpo. Mire, este pan, que el Señor nos ayude, este pan que es un pan sin levadura, porque la levadura hace que la masa se infle, y esa levadura representa muchas veces también al pecado en nuestras vidas. La levadura hace que esa masa engorde y liude, pero lo que el Señor quiere de nosotros es que no permitamos que entre en nuestra vida el orgullo, la altivez, la arrogancia, sino que seamos hombres simples, sencillos y humildes de corazón. Él es el pan de vida
que está vivo. Amén. Bien, la Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Bien, vamos a pedir a nuestros auditores que ellos han preparado seguramente un poquito del jugo de uva o algún sucedáneo de ello, y pancito para que puedan con nosotros, como lo hizo Jesús, porque Jesús le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y la Biblia dice en el primer libro de Corintios, capítulo 10, capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió. Jesús, el apóstol Pablo, nos está invitando, ¿cierto?, a hacer este recordatorio, este memorial. Es un memorial porque nosotros nos olvidamos de la grandeza de Dios. A veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. A veces nos preocupamos en muchos quehaceres, pero nos olvidamos de su acto de misericordia, de su acto de perdón. Nos olvidamos de su muerte. Por eso es un memorial, un recordatorio que Jesús está vivo a la diestra del Padre. Y en esta tarde vamos a cenar. Yo voy a oficiar como ministro debidamente ordenado por la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal y también como capellán internacional. Vamos a oficiar en esta tarde la cena del Señor. Así que vamos a hacer una oración para pedir perdón por nuestros pecados, cualquier falta, error que hayamos cometido. Pidamos perdón esta tarde. Esposo, usted le dé la oración. Dios eterno, nos dirigimos a través de su Hijo amado Jesucristo hacia sus moradas, Señor. Y en esta hora, oh Padre, te pedimos que perdones, Señor, nuestros pecados, oh Dios mío. Pedimos a ti perdón, Señor, por nuestras conductas muchas veces, Dios mío. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras malas palabras, por nuestros enojos, por nuestras iras muchas veces dentro de nuestras vidas, oh Dios amado. Porque hoy queremos compartir junto a ti, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder participar de tu mesa, Señor. Tu palabra dice que hiciste invitaciones, Señor, pero todos dijeron: es que estoy ocupado, no puedo participar, no puedo ir. Entonces fueron y gritaron y anunciaron por las calles, Señor, y dijeron allí: oh Dios mío, vengan todos a participar de la mesa del Señor, porque ahora pueden entrar todos aquellos que quieran venir a su presencia, mi Dios. Alabamos y exaltamos tu nombre, mi Señor, porque tu presencia se hace sentir, oh Dios mío. Y allí anunciaron, Señor, para que todos pudieran entrar, para que todos pudieran participar, Señor, de tu mesa, Dios mío. No es necesario una invitación, Señor, porque tú a todos anunciaste para que entraran y participaran de tu mesa. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy tú nos das de poder compartir junto a tu mesa, Señor, los mejores manjares que tú tienes preparados para los tuyos, mi Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Santo es el Señor. La Biblia dice, el micrófono. Las pilas. Gracias, Señor, mi Dios. Dios nos ayude. Nos fallaron las pilas. Vamos a cambiar en forma inmediata. Dios nos ayude. Su presencia está en este lugar. Su presencia gloriosa y bendita está en este lugar.
Bien, pásame otro micrófono. ¿Aló? Ahí sí, ahí estamos bien. Bien, hermanos amados, la presencia de Dios se siente y eso es lo hermoso. Para nosotros los cristianos, nosotros no creemos en la transubstanciación. Esto es jugo de fruto de la vid, jugo de uva, y siempre será jugo de uva, y el pan seguirá siendo pancito en la guatita nuestra, pero son símbolos preciosos, como señalaba mi esposa. La Biblia dice que Belén significa casa del pan, y Cristo dijo: yo soy el pan del cielo. Y la Biblia señala cuando el hijo pródigo viene al padre y el padre dice: matemos el mejor becerro y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y mataron el becerro grueso, que ese becerro grueso es Cristo Jesús, por el cual el Hijo tiene comunión con el Padre. No hay otro nombre debajo del cielo. Solo Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Así es que en esta tarde, en esta noche, desde acá de la ciudad, de la región metropolitana, vamos a oficiar esta Santa Cena. Pero si usted está enfermo, la Biblia dice: por lo cual hay muchos enfermos, usted tome con fe esta cena y el Señor puede hacer un milagro. Amén. El Señor puede sanarle, el Señor puede responder una petición, porque sabemos que el Espíritu Santo está aquí en este lugar ahora mismo, y también está en su casa. Hemos invitado a muchos hermanos y hermanas y pastores y obispos para que participaran con nosotros esta tarde. Así que si usted preparó pancito y juguito de uva, vamos a oficiar este sacramento de la iglesia del Señor. Y la Biblia dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Aquí yo tengo un pancito que hizo mi esposa. Tomó el pan y lo partió, lo hizo pedazo, lo destruyó, lo rompió, porque ese pan, la Biblia dice que es símbolo de su cuerpo, y su cuerpo fue destruido, quebrantado, esos pedazos, ya lo vimos, su cuerpo sangraba, todo su cuerpo estaba hecho un guiñapo humano, totalmente ensangrentado, pero él dijo: este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Yo le voy a pedir a mi esposa y mis hijos que se sirvan aquí. Y ustedes también tomen el pan en sus casas. Esto es símbolo del cuerpo de Cristo. Santo es el Señor, su presencia está en este lugar. Él nunca nos va a dejar huérfanos. Así que tomad y comed el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo, que por vosotros fue entregado para remisión de todos nuestros pecados. Comed el símbolo del cuerpo de Cristo. Coma usted también en su casa el pancito que preparó, porque Dios va a hacer milagros esta noche. Dios es Dios de milagros. Recuerda que este pancito es símbolo del cuerpo de su Señor. Ese cuerpo que fue destruido, despedazado para remisión de nuestros pecados. De la misma forma dice la Biblia: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Cristo cambió el pacto antiguo por un nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora Cristo firmó este nuevo contrato, este nuevo pacto con su sangre.
Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Este es el pacto que Jesús hizo. El nuevo pacto. El pacto eterno. El pacto que nunca más caerá por tierra. Jesús dijo: ya no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en la casa de mi Padre. Y las bodas del Cordero nos esperan para compartir con Dios en el reino celestial, la primera cena en el reino de Dios. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Con esta sangre nuestro Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado. Tomad y bebed el fruto de la vid, símbolo de la sangre de Jesús. Tomémosla con compulsión y recordando que las gotas de sangre del Calvario de la cruz siguen brotando para remisión de pecados. Si un alma hoy día se arrepiente, la sangre de Cristo lo cubre. Señor eterno, si hay enfermos en esta noche, tú los vayas sanando, Señor. Tú los vayas restaurando. Santo, santo es el Señor. Hay enfermedades que los médicos no pueden curar, pero tú, Santísimo Dios, la puedes curar. Tu palabra dice que a través de las cenas del Señor muchos serán levantados, muchos restaurados a la comunión con Dios. Tome la cena del Señor con fe y recordando a su Maestro, porque es un memorial del Señor. Amén.